¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día tenemos al capítulo de cardiología y al tema de hipertensión arterial. Este video es la continuación del tema anterior que fue de farmacología de la hipertensión y hoy día ya veremos a la enfermedad como tal, con los factores de riesgo, criterios, clínica, complicaciones, tipos de hipertensión y sobre todo el manejo. Aprenderemos a manejar exitosamente la hipertensión. Todo esto en base a la última guía que ha sacado la American Heart Association. Así que espero que les guste mucho el video. Ahora, empecemos con la definición de la hipertensión arterial. Básicamente es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de la presión sanguínea arterial. En cuanto a los factores de riesgo, el más importante es la obesidad y el sedentarismo. Se dice que en Estados Unidos hasta un 72% de pacientes hipertensos tiene obesidad o sobrepeso. Luego también los antecedentes familiares, madre o padre con hipertensión dan altas chances a que el hijo también desarrolle la enfermedad. Paciente que tenga más de 50 años, el abuso de alcohol y tabaco porque generan daño endotelial. Pacientes con sexo masculino también van a tener más riesgo comparando a las mujeres. La etnia negra y los hispanos también un poco más de riesgo frente a otros grupos. Y los pacientes que tengan dietas altas en sodio y calorías también evidentemente van a estar en riesgo. Ahora, este cuadro hay que aprenderlo de memoria porque es lo que nos indica la AJA para clasificar a la presión arterial. La presión normal es aquella que está por debajo de 120 y por debajo de 80. La clasificamos como presión elevada cuando está entre 120 a 130 y menos de 80. Y ya la empezamos a llamar hipertensión grado 1 cuando la presión está entre 130 a 139 o 80 a 89. Y grado 2 cuando está más de 140 o más de 90. Ahora, ¿qué tipos de hipertensión tenemos? Básicamente a la primaria y a la secundaria. La primaria, que es el 95% de los casos, es una hipertensión esencial, donde la hipertensión es la enfermedad, mientras que la secundaria, que representa el 5%, es aquella en la que la presión elevada o hipertensión es un signo producto de otra enfermedad. Entonces, ¿cuándo hay que sospechar una hipertensión secundaria? Cuando tenemos un paciente menor de 30 años, un joven, puede ser incluso un paciente pediátrico con presión elevada, cuando el paciente tiene muchos picos agudos de presión elevada, cuando hay una mala respuesta a una terapia triple, puede ser que el paciente hipertenso esté con 3 medicamentos diferentes y aún así no controle, y también cuando la hipertensión daña a órgano blanco. Entonces veamos a las causas de hipertensión secundaria. Tenemos a causas renales como la enfermedad renal crónica. Sabemos que el riñón es un órgano fundamental para el control de la presión arterial y si está fallando, evidentemente, también va a haber un desajuste en la presión arterial. La poliquistosis renal es una enfermedad caracterizada por múltiples quistes en el riñón y evidentemente esto también puede producir a la larga una falla renal crónica. La enfermedad vascular renal también es otra condición importante, donde puede haber, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal. Esto produce que haya menos flujo llegando al riñón y también, por ende, se genera una hipertensión secundaria. Esta estenosis puede ser unilateral o bilateral en ambos riñones. Ahora, causas endocrinas y una de las más conocidas es el feocromocitoma, que es este tumor productor de catecolaminas en la glándula suprarrenal, que va a generar picos muy elevados de presión arterial, sobre todo en pacientes jóvenes. Pacientes también que tengan hiperaldosteronismo primario, o sea que estén produciendo mucha aldosterona en la glándula suprarrenal y también, por ende, habrá aumento de la presión arterial. El síndrome de Cushing también. El uso de anticonceptivos orales en algunas mujeres puede producir hipertensión secundaria. El abuso de cocaína. La coartación de aorta, que es esta malformación congénita que podemos observar acá en la aorta. La hipertensión intracraneana, el hipertiroidismo y también la apnea del sueño. Todas esas son causas de hipertensión secundaria. Pasemos ahora al diagnóstico de la hipertensión. La podemos diagnosticar tanto en consultorio como en el domicilio del paciente. Para hacer un diagnóstico en consultorio, se debe de confirmar por lo menos 2 o más tomas en 2 ocasiones diferentes o más que cumpla con criterios de hipertensión de grado 1 o de grado 2. Esto quiere decir que no basta una sola visita al consultorio para confirmar y decir que el paciente es hipertenso.
Puede que en esa ocasión el paciente esté ansioso, haya subido rápido al consultorio por las escaleras y la toma de presión de repente no es la adecuada. Entonces, por lo menos 2 ocasiones diferentes, 2 días diferentes. Idealmente con un tensiómetro manual. El tensiómetro digital también está recomendado por la AJA y en su página web muestran una serie de marcas y modelos que son de confiar. Pero para motivos prácticos, siempre nuestra vieja confiable, el tensiómetro manual. Y el diagnóstico domiciliario lo hacemos con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el MAPA. En estos casos, el paciente va a llevarse este dispositivo a casa y va a poner su brazo dentro de este manguito, mientras que hace sus actividades diarias por algunos días. Entonces, este dispositivo va a ser un registro continuo de la presión arterial. Y ahí, obviamente, que nos va a dar ya un diagnóstico certero, ya que hay más de 2 tomas en más de 2 ocasiones. Entonces, lo que se puede hacer es que nuestro paciente vaya a consultorio y de repente, si encontramos una presión que sea de grado 1 o grado 2, lo mandemos a su casa con un mapa y ahí culminemos el diagnóstico. O, si es que no tenemos este dispositivo como tal, podemos recomendarle al paciente que se compre un tensiómetro digital y que se tome la presión en casa y apunte sus registros de presión en un cuaderno, de modo que para la siguiente visita ya tengamos un registro más correcto y podamos definir si es que el paciente es realmente hipertenso. Ahora, la AJA también nos da algunas pautas para tomar la presión arterial. Esto lo dejaré acá para que lo lean con calma. Y pasemos ahora a lo que es la clínica. La hipertensión generalmente cursa asintomática y es por eso que se le conoce como el asesino silencioso. Va a dañar muchos órganos y no va a producir ningún síntoma. Y justamente por esto, la OMS indica una toma anual de presión arterial desde los 18 años y en cada consulta médica desde los 3 años. O sea que incluso un pediátrico de 11 años o de 12 años, si es que va a una consulta médica, dentro de su toma de funciones vitales, se le debería tomar la presión arterial. Cosa que en la práctica no se hace muy seguido, pero es una recomendación que nos da la OMS. Y ahora, finalizando esta diapositiva con las complicaciones de la hipertensión arterial, una de las más importantes es la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que es básicamente el crecimiento del ventrículo izquierdo, como podemos ver acá. Y esto produce más riesgo de arritmias, de insuficiencia cardíaca y de muerte súbita. Esto lo podemos evidenciar con un electrocardiograma mediante el índice de Sokolov. Acá tenemos que medir la onda S en B1 y la onda R en B5 o B6. Y si es más de 35 milímetros, nos da una alta sospecha de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, acá tenemos la S en B1 que mide 20 y acá tenemos a la R en B6 que mide 17. 20 más 17, 37. Entonces, acá hay una muy alta sospecha de que haya hipertrofia de ventrículo izquierdo. Es fácil. Pero nuestro gold standard, evidentemente, es la ecocardiografía. Y acá, haciendo un ecocardiograma, ya no hay pierde, sí o sí vamos a evidenciar qué tan hipertrofiado está el ventrículo izquierdo. Otras complicaciones son la enfermedad cerebrovascular o SB, en el cual 80% de los casos van a ser isquémicos y 20% hemorrágicos. La enfermedad renal crónica, que es causa y consecuencia de la hipertensión arterial, que se suele manifestar inicialmente con albuminuria, con disminución de la tasa de filtración glomerular y con riñones pequeños en la ecografía. Y finalmente la retinopatía hipertensiva, que va a generar una disminución progresiva de la agudeza visual. Inicialmente es asintomática, pero poco a poco el paciente va a perder agudeza visual e incluso puede llegar a la ceguera. Y es importante que los pacientes hipertensos se hagan visitas frecuentes con el oftalmólogo. Si es que están con la hipertensión bien controlada, se pueden hacer un chequeo cada 2 años con el especialista en oftalmología. Y si es una hipertensión mal controlada, tienen que tener una evaluación anual para hacerles un fondo de ojo cada año. Pasemos ahora al manejo de la hipertensión arterial. El objetivo es lograr una presión por debajo de 130/80 y acá diremos que nuestro paciente ya está bien controlado. Idealmente la menor cantidad de fármacos posibles también. Si nuestro paciente llega y tiene presión arterial simplemente elevada, nuestra mejor estrategia va a ser la modificación del estilo de vida. Después, si nuestro paciente tiene hipertensión de grado 1, hay que valorar el inicio de los fármacos si es que tras 3 a 6 meses de modificar el estilo de vida no ha controlado bien su presión arterial.
Y finalmente, si nuestro paciente ya llega con una hipertensión de grado 2, hay que arrancar con manejo farmacológico. Veamos qué estrategias tenemos en la modificación del estilo de vida. Una de las más popular es la reducción del consumo de sal. Y de hecho es bastante efectiva, pero muy difícil de lograr en la práctica real. Según la AJA, reducir a 6 miligramos diarios la sal en 24 horas eh, reduciría hasta 6 milímetros de mercurio la presión sistólica. Y una reducción de hasta 4 miligramos diarios de sal puede bajar hasta 8 milímetros de mercurio la presión sistólica. Para que se haga una idea, 6 miligramos diarios es básicamente un poquito más de una cucharadita de té de sal en todo el día. Y 4 miligramos es incluso un poco menos de una cucharadita de té en todo el día. Entonces es muy difícil, primero porque la comida sin sal no sabe agradable y segundo porque hay alimentos que de por sí ya tienen sal, como algunos panes o algunos embutidos o quesos. Entonces es muy difícil para los pacientes no solamente cocinar bajo en sal, sino que también a toda costa evitar alimentos que ya tengan sal. Siempre recomendar también a nuestros pacientes estos alimentos que ya son muy excesivos en sodio, los que tienen los octógonos, los ultraprocesados, dejarlos ya a un costado y no consumirlos en lo posible. Después también tenemos a la dieta DASH, que promueve el consumo de carnes magras como pescado, pollo, cerdo, legumbres, frutas y verduras. Esto puede llegar a reducir entre 5 a 8 milímetros de mercurio la presión sistólica. Después también tenemos al ejercicio. La AJA recomienda realizar 150 minutos de ejercicio semanal, dentro de los cuales pueden estar ejercicios aeróbicos, como natación, como salir a trotar, ejercicios isotónicos como levantamiento de pesas y ejercicios isométricos, como por ejemplo el plank, las planchas, como por ejemplo también el hand grip que podemos ver en esta foto, o la sentadilla estática. Básicamente los ejercicios isométricos requieren contracción muscular estática y se ha visto, según los últimos estudios, que son los que más reducen la presión arterial. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. Y los pacientes incluso se pueden comprar un hand grip para usarlo en casa sin mayor inconvenientes, ¿no? Pero igual, la combinación de todos estos ejercicios va a dar incluso un mejor resultado. Después, también la reducción de peso, la abstinencia de alcohol y tabaco y el manejo del estrés son otras estrategias. Pasemos ya para culminar al manejo farmacológico de la hipertensión. Tenemos a estos 4 grupos que ya hemos visto en el video anterior: las IECA, los ARA2, los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos y las tiazidas. Acá les he puesto con un asterisco aquellos que son más comunes de encontrar en las farmacéuticas o en los hospitales. Y también les he puesto las dosis en las que suelen presentarse las pastillas de cada uno de estos fármacos. Y acordarnos que acá estos fármacos son equivalentes. Esto quiere decir que losartán 50 es igual o mismo efecto que irbesartán 150 y es el mismo efecto que un valsartán 80. Del mismo modo, un nifedipino 30 es equivalente a un amlodipino de 5 y así sucesivamente. No hay ningún ARA2 que sea superior a otro, ninguna IECA que sea superior a otra, ni ningún bloqueador de calcio que sea superior a otro. El único medicamento que podemos decir que es superior a otros dentro de su grupo es la clortalidona, que es más potente que la hidroclorotiazida y que la indapamida. ¿Qué nos dice la AJA? Que podemos empezar a manejar a nuestro paciente con cualquier medicamento que se nos dé la gana de estos 4 grupos mientras no haya contraindicación. Si yo quisiera, podría decirle a mi paciente que inicie con nifedipino de 30 o con losartán de 50. No hay ningún problema con eso. Sin embargo, en la práctica clínica, la costumbre es usualmente empezar con cualquiera de estos dos, con una IECA o con un ARA2. Sobre todo porque estos medicamentos se pueden indicar cada 24 horas o cada 12 horas también, mientras que estos dos solamente cada 24 horas. Entonces, veamos un ejemplo de acá esta señora hipertensa que llega acá con su médico de confianza y la doctora ya le va a recetar su primer medicamento. Entonces, podría ser un enalapril 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Recordemos, de repente la señora no tiene ninguna contraindicación, no es asmática, entonces puede empezar con este medicamento. La mínima dosis una vez al día. Digamos que pasan unos días y vuelve al consultorio y dice: doctora, me está dando tos. Entonces, no, efecto adverso de enalapril,
Ya sabemos por el video anterior también tos seca es un efecto bastante común. Lo cambiamos, por ejemplo, a losartán. Losartán de 50 cada 24 horas, igual la dosis mínima. Y vamos viendo a nuestro paciente cómo va. Le decimos al paciente que en casa también se tome la presión arterial con un tensiómetro digital, puede ser, no hay ningún problema. Y tras 2 semanas, 3 semanas, lo volvemos a evaluar y de repente no está controlando bien la presión. Le añadimos, por ejemplo, losartán cada 12 horas, 2 veces al día. Y digamos que con eso tampoco está controlando bien su presión arterial, ya podemos iniciar una terapia doble o una terapia triple. Y acá les estoy dejando un esquema, por ejemplo, de una terapia triple, que combina losartán cada 12 horas, más nifedipino 30 cada 24, más hidroclorotiazida 25 cada 24. O sea, acá estamos combinando un ARA2, estamos combinando un bloqueador de canales de calcio y un diurético tiacídico. ¿Ya? Esta es una terapia triple. Jamás combinar IECA con ARA2. Eso también lo mencioné en el video anterior. Puede producir falla renal aguda y también hipercalemia. Entonces, adicionalmente, hay algunos casos en los cuales uno que otro medicamento va a ser un poco más beneficioso. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 o con hipercalemia, de repente es un paciente cuyo riñón ya no funciona para nada, está en diálisis, acá podemos usar bloqueadores de canales de calcio como primera opción. Es lo más recomendado. Pero si es un paciente con estadio G4, G3, 2 o 1, sí se puede usar cualquiera de estos medicamentos. Incluso las IECA y ARA2 pueden llegar a ser los más beneficiosos. Si el paciente tiene estenosis de arteria renal bilateral, ojo, bilateral, también la mejor opción son los bloqueadores de canales de calcio. En pacientes que tengan cálculos renales, la mejor opción son los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, ya que estos van a generar calciuria y van a evitar que se formen cálculos de oxalato de calcio. Y en gestantes, los únicos medicamentos que se pueden usar son la metildopa, que es un fármaco de acción central, y los bloqueadores de canales de calcio. El tema de hipertensión en gestantes lo veremos en su momento en obstetricia, ya que es un tema muy aparte con otras características. Y finalmente, cuando tenemos una crisis hipertensiva, que es paciente que esté más de 180 y 120, su presión arterial, se recomienda captopril 25 miligramos vía oral. Ojo, antes se decía que sublingual, actualmente se prefiere la vía oral, la betalol de 200 miligramos o un nifedipino de 10 miligramos. Este, por ejemplo, en una embarazada se podría usar, ¿no? Pero este tema también de crisis hipertensiva pienso dejarlo para el próximo video. Y con eso estamos concluyendo el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado mucho el tema. Es un tema muy interesante y muy importante también para nuestra práctica clínica. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chao.